Hola, en este vídeo os voy a explicar qué es el resumen de la programación y las informaciones más importantes que vais a encontrar en este documento. Si habéis venido a la primera clase presencial, este vídeo os lo podéis saltar porque es lo que se explica el primer día de clase, simplemente. Mirad, ¿qué es una programación? Una programación es un documento que todos los profesores elaboramos, que se hace llegar al jefe del departamento, después también al director, a inspección educativa, y que recoge qué es lo que vamos a hacer durante el curso, cómo vamos a evaluar a los alumnos, de qué los vamos a evaluar y otras informaciones importantes. En este caso lo que vosotros tenéis es un resumen de la programación, porque es lo que os interesa, recoge las partes esenciales para superar bien el cuatrimestre y además es mi contrato con vosotros. A partir de este resumen de la programación, si no estáis de acuerdo con la nota que os he puesto porque me he saltado algún criterio, si resulta que os he preguntado sobre algo que no estaba en los contenidos, pues podéis reclamarme, primero de forma oral, luego de forma escrita, lo que queráis, pero repito, es mi contrato con vosotros. Lo primero que tenéis, bueno, estamos en el curso 2025-26, es el primer cuatrimestre, que ya sabéis que llega hasta la primera semana de febrero y estáis en cuarto, es decir, en el nivel 2.2. Yo soy María Antonia Valdivielso, vuestra profesora de esta asignatura que se llama Lengua Castellana y Literatura. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ver? Mirad, si os fijáis, los contenidos están divididos en 3 unidades y en cada una de las unidades tenéis contenidos de texto. Aquí irían, en el caso del primer tema, hasta aquí, que sería en el primer tema los textos periodísticos, básicamente. Vamos a ver diferentes aspectos que tienen que ver con pues la generación de textos, la redacción de textos periodísticos, sus características. Vamos a hablar de los bulos o las fake news, que son tan importantes hoy en día, pues eso, vamos a ver cómo se configuran los textos periodísticos. Ese sería el primer apartado, en este caso, el de los tipos de texto, como he dicho. Después tendríamos un segundo apartado, que sería, en este caso, el apartado de literatura. Y en el caso del primer tema lo que vamos a ver es la literatura española del siglo XIX. La primera mitad es el romanticismo, la segunda mitad es el realismo. Esto es una continuación de lo que se vio en tercero. En tercero se acaba en el siglo XVIII y en cuarto pues ya se engancha con el siglo XIX. El cuarto apartado que vamos a ver en cada una de las unidades es el de sintaxis. En tercero se ve la oración simple y en cuarto se empieza revisando la oración simple y ya se introducen los conceptos de coordinación y justaposición. No vais a tener que analizar oraciones, pero sí que vais a tener que identificar oraciones. Eso sí que es básico. Y después también vais a tener un cuarto apartado en cada unidad, que va a ser el de ortografía, y en este caso, en cuarto, lo que vamos a ver es el uso de los signos de puntuación. En segundo también se ven un poco, pero aquí ya se hace una recapitulación mayor. Aquí vais a verlo en 2 unidades, en la unidad 1 y después en la unidad 2. Por tanto, en el tema 1 vamos a ver el texto periodístico, la literatura del siglo XIX, coordinación y justaposición en sintaxis y el uso de los signos de puntuación. En la unidad 2, el tipo de texto que vamos a ver es el texto publicitario. La literatura va a ser la literatura de antes de la Guerra Civil, en el periodo que se conoce como Edad de Plata de la literatura española y que iría entre 1898 y 1939, al final de la Guerra Civil, como he dicho. En sintaxis vamos a hablar ya de las oraciones subordinadas, a ver si nos da tiempo de ver las sustantivas y las adjetivas, y acabaremos con el apartado de los signos de puntuación. Finalmente, en la unidad 3 vamos a ver textos que están relacionados con vuestra entrada en el mundo laboral. Vamos a hablar de la entrevista de trabajo, vamos a ver el currículum y la carta de presentación o motivación que tendría que acompañar siempre a un currículum, y vais a redactar un buen currículum real a vuestra preparación y a vuestra experiencia laboral, y una carta de motivación o de presentación que os sirva
cuando enviéis el currículum a cualquier empresa. Literatura, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues de literatura lo que vamos a ver es la literatura después de la Guerra Civil, la llamada literatura de posguerra, y nos vamos a adentrar hasta el siglo XXI. Vamos a ver literatura también, vamos a hablar de autores actuales. Respecto de la sintaxis, pues lo que nos quede, que en teoría será la subordinada adverbial. Y finalmente, en ortografía, vamos a hablar de los 4 porqués, que en fin tienen unas reglas muy claras, pero que muchas veces no se utilizan bien. Esos serían los contenidos del curso. Estos contenidos están divididos en 3 unidades. Vais a ver que más o menos cada unidad es un mes. Si contáis las sesiones, son unas 13 sesiones. La verdad es que en este cuatrimestre tenemos bastantes días festivos que caen en días de clase. Entonces es posible que algún contenido, pues suba algún vídeo, tengáis que hacer algo en casa, porque nos van a faltar sesiones. Ya os digo que el curso es muy comprimido, pero es que además, pues eso, por los días en los que tenéis clase, que son el lunes, el martes y el viernes, pues tenemos bastantes días festivos que caen en viernes. Entonces sí que hay algunas sesiones que ya vais a ver que nos van a faltar. En todo caso, el primer examen lo vais a hacer el 28 de octubre, más o menos un mes, porque empezamos el 29 de septiembre. El segundo examen el 2 de diciembre, empezamos la unidad el 31 de octubre. La tercera unidad la empezamos el 5 de diciembre y el examen ya será a finales de enero. Después veis aquí también que tenéis 2 sesiones dedicadas a la lectura. ¿Por qué 2 sesiones? Bueno, porque en una sesión voy a presentaros la lectura y en la otra sesión vais a hacer una exposición oral sobre la lectura, que también os explicaré. Es una exposición individual, no va a ser delante de toda la clase, y ya hablaremos también de cómo organizamos esto, pero esa exposición oral va a ser el 13 de enero. Finalmente, si habéis faltado algún examen, tenéis derecho a hacer una convocatoria especial. Aquí veis que pone el 30 de enero o el 2 de febrero. No es que podáis elegir el día, sino que desde dirección, la jefa de estudios nos dirá: la convocatoria especial de castellano será el 30 de enero o el 2 de febrero. Y entonces ese día venís a hacer el examen que os falte. Lo mismo, si no habéis aprobado por exámenes parciales o no habéis hecho exámenes parciales y queréis ir al examen final o tenéis que ir al examen final, el examen final será el 4 o el 5 de febrero, lo mismo, con el calendario que nos den desde jefatura de estudios. Nos dirán, pues el examen de castellano es el 4 de febrero a las 6:30. Entonces tenéis que venir ese día si necesitáis hacer el examen. La clase, la metodología, ¿cómo va a ser la metodología? Bueno, la combinación, veis que aquí pone será una combinación de 2 clases teóricas y una clase práctica a resolver dudas y actividades. Eso es lo que me gustaría, pero con tan pocos días de clase, yo creo que básicamente toda la clase se va a dedicar a la teoría con alguna corrección de algún ejercicio, pero seguramente no voy a poder dedicar eso. Esto es la intención, ojalá, pero ya os digo que probablemente no va a ser así. La asistencia no es obligatoria, excepto para los exámenes, que no se pueden hacer online, sí que tenéis que venir. Y para la metodología, yo normalmente grabo las clases con el móvil, los alumnos no salen. Tengo también ya clases grabadas de otros años, y si no venís a clase de forma regular, en el diario de aula tendréis siempre subido el vídeo con la parte teórica de la clase. Entonces, si no venís a clase, pues vais a poder seguirlo también de esa manera. Recursos y material. El aula virtual no es obligatorio, porque esto es enseñanza presencial, pero si queréis entregar actividades, necesitáis el aula virtual. Si queréis ver los vídeos o lo que vamos haciendo cada día, necesitáis el aula virtual. Si no queréis entrar en el aula virtual y no la utilizáis, simplemente venís a los exámenes, no pasa nada, porque vais a tener los dosieres de las unidades, los tenéis en el archivo a la entrada del CEPA. Ahí tenéis el material y estudiando a partir de ese material podéis aprobar, pero el aula virtual yo la recomiendo encarecidamente. Además de todo eso, hay un libro de lectura
No es un libro de lectura obligatoria porque se puede aprobar sin haber leído el libro, pero también ayuda mucho a aprobar. Ya os digo, además es una lectura fácil. Y el libro es Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán Gómez. Yo tengo algún ejemplar para prestar en papel, pero también os lo encontraréis subido en PDF en el apartado correspondiente del aula virtual, en el que pone lectura. Criterios de corrección. Esta es una asignatura de leer y escribir, básicamente. O sea, a mí lo que me gustaría es que cuando acabaréis cuarto fuerais competentes, fuerais lectores competentes en diversos tipos de texto y que fuerais también personas que por escrito podéis enviar una carta de reclamación, una carta de presentación, un correo electrónico, una carta, un comentario a un blog, cualquier cosa de estas, que podáis expresaros en vuestras redes sociales también con coherencia, corrección, adecuación, utilizando correctamente la ortografía y los signos de puntuación. Ese al final es el objetivo, no tanto si sabéis mucha literatura o si sabéis mucha sintaxis, como si sabéis aplicar esos conocimientos después para expresaros bien, que es lo interesante. Entonces, si es una asignatura de leer y escribir, es muy, muy, muy importante la presentación en aquello que entreguéis, los exámenes básicamente, porque el resto de los trabajos o de las actividades las vais a hacer a través del aula virtual y ya eso ya corrige bastante la presentación. La ortografía, que en el caso de cuarto puede suponer hasta 2 puntos menos, y también pues, voy a valorar la participación y la actitud hacia la asignatura. Participar no quiere decir venir físicamente a clase, podéis participar haciendo las actividades a través del aula virtual, entrando en el aula virtual y siguiendo la asignatura por allí. Criterios de presentación, pues nada, normas básicas y criterios habituales. Sistema de evaluación. Bueno, hay una serie de instrumentos de evaluación que son básicamente las actividades que se presentarán utilizando el aula virtual solo de forma excepcional y por causas muy justificadas. Me podréis hacer algún otro tipo de entrega en mano, pero eso, no sé, tiene que ocurrir algo como yo que sé, que se caiga el aula virtual o no sé, porque las actividades hay que entregarlas utilizando el aula virtual. Aparte de todo eso, también se van a hacer pruebas parciales, es decir, exámenes, uno por cada unidad, 3 exámenes, y después se va a hacer una prueba de lectura. La prueba de lectura va a consistir primero en una parte tipo test, que vosotros podéis ir haciendo así como vayáis leyendo el libro. Al final, después de la lectura del libro, mejor dicho, hacéis este examen tipo test. Y después, el día 13 de enero, vendréis a mantener una conversación conmigo sobre qué os ha parecido la obra de teatro. Es muy importante, hay que superar las 2 partes para que se haga la media. Es decir, no basta, bueno, saco un 10 en el examen tipo test y como ya he sacado un 10, ya me queda un 5 de esta parte, ya está. No, tenéis que sacar como mínimo un 5 en cada parte para que yo os cuente ese 20% final de la nota. Si no, de esta parte tendríais un 0. Si sacáis un 10 en el examen tipo test y luego no venís a la parte oral, de esa parte tendríais un 0. Examen final. Si no superáis la materia o queréis subir nota, que esa es otra opción, podéis venir al examen final. Todos esos instrumentos después se articulan en unos porcentajes. ¿Cómo son esos porcentajes? Esos porcentajes varían según el itinerario que vosotros hayáis elegido de evaluación. ¿Qué queréis hacer actividades? El itinerario vuestro es el itinerario A. Este es el itinerario que yo siempre recomiendo. ¿Por qué? Porque como hacéis las actividades, esas actividades os ayudan a preparar los exámenes. En general, los alumnos que hacen las actividades son los alumnos a los que les van mejor los exámenes. Y si los exámenes no os van bien, hacer las actividades os ayudan con la nota. Porque si os fijáis, las actividades valen tanto como los exámenes. Los parciales, los 3 exámenes, uno por cada unidad, valen un 40% de la nota. Las actividades valen un 40% de la nota y luego la lectura en forma de
el control tipo test y la exposición oral, un 20%. Si os fijáis, hay incluso un itinerario donde hay un punto más, que es el itinerario A1. Este punto más viene de las actividades de refuerzo. Veréis que en cada unidad tenéis 5 actividades evaluables y 3 o 4 actividades de refuerzo. Si además de las evaluables hacéis las de refuerzo, podéis tener hasta un punto más en la nota final. Esto, en teoría, significa que alguien podría sacar un 11 de nota. Por tanto, este es para mí el itinerario bueno. Que no tenéis tiempo, que no tenéis ganas, que sois buenísimos haciendo exámenes y en los exámenes ya está. Ningún problema, no hagáis actividades, haced el itinerario simplemente de los exámenes. Y en este caso tendríais un 80% de la nota para los 3 exámenes parciales, uno por cada unidad, y el 20% que veis que aquí pone examen de lectura, pero que ya sabéis que en realidad son las 2 pruebas de lectura, el tipo test y después la charla que yo mantendré con cada uno de vosotros sobre qué os ha parecido la obra de teatro. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que digáis, no, yo no voy a hacer las actividades porque esto es mucho trabajo, yo haré el examen. Hacéis el examen de la unidad 1 y os va muy mal. ¿Podéis después decidir hacer las actividades de la unidad 1? No. Las actividades de la unidad 1 se cierran el día antes del examen porque se trata de que las utilicéis para preparar el examen. Y si no las habéis hecho, ya no podéis recuperar las actividades de la unidad 1. Pero sí que os podéis poner a hacer las actividades de la unidad 2 y de la unidad 3. Luego se hace la media total de las actividades, contando con que de la unidad 1 tenéis un 0. Y bueno, a lo mejor os sale una nota que es todavía mejor que haciendo exámenes. Por tanto, mi recomendación es que empecéis siempre haciendo las actividades. Es decir, que empecéis siempre por el itinerario A. Que luego no os va bien, que luego os va bien el examen y queréis dejar el itinerario A, ni siquiera me lo tenéis que comunicar. Yo si veo que no vais haciendo las actividades, entiendo que hacéis itinerario B o incluso itinerario C, que es que vais al examen final y que no hacéis exámenes parciales. Veis que si vais directamente al examen final tenéis un 100% de la nota, pero a lo mejor no habéis venido a hacer exámenes parciales, pero sí que habéis ido haciendo las actividades. En este caso el examen final sería el 80% y las actividades el 20%. En cualquiera de los dos casos, en el examen final va a haber 2 puntos para la lectura, que corresponde al 20% del porcentaje, al 20% que vale la lectura en la evaluación global. Siempre la calificación final será la más favorable. Si habéis hecho actividades, yo voy a hacer la nota media con las actividades, voy a hacer la nota media con los exámenes solamente y si vais al final, con el final y siempre os voy a aplicar la mejor nota. Y después el redondeo siempre es a partir de 0,5, es decir, un 3,5 es un 4, un 3,4 es un 3. Entonces, pues eso, si podéis rascar allí decimitas en las actividades o con las de refuerzo, al final eso siempre ayuda a sacar buena nota y ayuda, a lo mejor os ayuda incluso con el aprobado. Ahora, algo en lo que me tengo que poner especialmente seria, porque yo sé que es algo que va más y que irá más, pero que yo voy a penalizar. Ayudas externas para hacer las actividades. Si os fijáis, las actividades valen tanto como los exámenes parciales o incluso más. Las tenéis que hacer vosotros y las tenéis que hacer vosotros sin copiar ni de internet, sin que os lo haga ningún amigo, hermano, padre, madre, hijo, sin que os lo haga la inteligencia artificial de cualquier forma. Por favor, atención a esto, que el año pasado tuvimos muchos disgustos, yo porque me enfadé, porque no quiero corregir cosas hechas por el ChatGPT y los alumnos porque los pillé y sacaron ceros y ahora os explicaré qué es lo que pasa en ese caso. Por favor, ni que os lo hagan profesores de repaso. Más vale hacer una actividad que esté mal o regular a que os haga alguien la actividad y yo os pille.
Si una actividad está muy mal, yo probablemente os voy a dar la oportunidad de repetirla. Y si vosotros me mandáis un mensaje y me decís, María Antonia, es que la noticia que he escrito me has puesto muy mala nota, está fatal, ¿la puedo repetir? Sí, la puedo repetir. Y os volveré a abrir la actividad para que me la volváis a entregar a través del aula virtual. Pero por favor, eso es muchísimo mejor siempre que os haga alguien o algo las actividades. Hay formas de detectar si una actividad os la ha hecho una inteligencia artificial. Y hay trucos. Yo he hecho ya 2 formaciones de inteligencia artificial para profesores. Que sí, que me podéis colar alguna. Sí, vale, me podéis colar alguna, pero es que al final los perjudicados vais a ser vosotros. Porque además, si hay más de 3 puntos de diferencia entre las actividades que me entregáis en el aula virtual y los exámenes, no voy a contaros las actividades. Entonces, imaginaos que hacéis unas actividades maravillosas y que de la media de actividades tenéis un 8 y que luego en el examen sacáis un 4. Nada, no os cuento las actividades, os cuento solamente el examen. ¿Qué pasa si os pillo con una actividad que os ha hecho vuestro amigo el ChatGPT o que os ha hecho el profesor de repaso o que habéis copiado directamente de Google, aunque ya hasta eso pasado de moda? Os pondré un 0 en la actividad y no podréis seguir con los itinerarios A1 y A2, aunque ya hayáis entregado actividades antes. Simplemente os voy a evaluar con los exámenes, ya está, habéis copiado y os evaluaré con los exámenes porque no me voy a fiar ya de vosotros. Y repito, no quiero que me entreguéis nada que no hayáis hecho vosotros. Si no está muy bien, o está mal, o está regular, y lo queréis repetir, os daré siempre la oportunidad de repetir las actividades. Pero hacedlas vosotros, porque cuando os enfrentéis a la misma actividad en el examen, no sabréis por dónde empezar. Ya está, no me quiero enfadar, es una advertencia seria y espero que no pase este año, a ver si es la excepción y este año no pasa. Bueno, respecto de los aparatos electrónicos, sabéis que en teoría en los centros de secundaria no se pueden utilizar teléfonos móviles, pero a mí me gusta mucho hacer Kahoots, sé que a vosotros también os gusta hacer Kahoots, entonces conviene que traigáis el teléfono móvil por si hacemos alguna vez algún Kahoot en clase, pero no tenéis que utilizar el teléfono en clase. Yo sé que sois adultos, a lo mejor me decís, mira María Antonia, necesito el teléfono porque es que me van a llamar del médico o es que mi hijo no está bien o lo que sea. En ese caso sí que podéis tener el teléfono encima de la mesa en silencio, pero no se utiliza el teléfono durante las clases, excepto que sea un caso de emergencia y me hayáis avisado previamente o que yo os diga que sacad el móvil que vamos a hacer un Kahoot. Bueno, además del chat y del correo electrónico del aula virtual, podéis contactar conmigo a través de este correo electrónico que tenéis aquí. También estaré en el centro, además de las horas de clase. Los miércoles tengo hora de atención a los alumnos de 4 y 5 a 5. Estoy también pendiente de que me den una tarjeta SIM para el trabajo. Cuando tenga la tarjeta SIM con el nuevo número de teléfono, también os lo comunicaré y lo añadiré en el aula virtual. Y nada, espero que este curso sea muy provechoso, que superéis la materia sin problema. Si trabajáis lo vais a conseguir y estoy aquí pues para lo que necesitéis. Gracias y buen cuatrimestre.